Cuando Martín Lutero estaba luchando con sus pecados, algo lo atormentaba terriblemente y era la realidad de estar ante un Dios justo, bueno, perfecto, santo e implacable con el pecado. Eso para él era terrible. No vamos a profundizar mucho en esto, pero esto que le sucedió a este hombre fue la semilla que el Espíritu Santo empezó a colocar en él para llevarlo a un extremo de frustración, llevarlo a un extremo de depresión, llevarlo a un extremo de insatisfacción sí mismo. Si usted ha tenido la oportunidad de leer o ver de pronto la película de Martín Lutero en algún momento, él llorando, en la película lo puede ver. Cuando se acerca a uno de los sacerdotes que estaban allí, de los obispos que estaban allí, le dice, hermano, como diciéndole, no se dé tan duro. O sea, usted está buscando el perdón de Dios, usted está buscando que Dios le demuestre su clemencia, pero no se dé tan duro. Y Martín Lutero llorando dice, yo quiero un Dios piadoso. Llorando, dice, yo quiero un Dios piadoso. En la cabeza de Martín Lutero no cabía la idea de un Dios que pudiese amar a un pecador. En la cabeza de Martín Lutero no cabía la idea de que Dios pudiera perdonar a un pecador. Y eso lo llevó a un extremo de buscar la justicia de Dios a través de formas humanas. Vemos, y hoy en día se cree eso. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con dos muchachos que se estaban preparando para ser sacerdotes en un monasterio, en un seminario de estos, porque yo prestaba servicios de contabilidad allá y se dio la conversación y yo le dije, hermano, la salvación es por fe, sin obras. Pero ¿cómo me va a decir eso? Hermano, el ladrón en la cruz creyó y fue justificado por la fe. Y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y me empecé a emocionar y entonces el otro le dijo, ya, déjelo. Y yo, bueno, está bien. Personas que estudian griego y hebreo. Personas que conocen la palabra de Dios, que van a los originales, pero no tienen luz. No tienen luz. Es triste ver que no solamente los católicos, que en el cuerpo de su doctrina sufren de esta situación de creer que por las obras pueden llegar a ser justificados y por eso está la doctrina del purgatorio, que si tú no te esfuerzas tanto en esta vida, bueno, de pronto en el purgatorio puedes limpiarte, puedes terminar la obra que no lograste en esta cruz. Estos hombres me decían, bueno, entonces yo le preguntaba, ¿ustedes cómo es la salvación? ¿Cómo se van a salvar ustedes? Me decían, pues el hecho de estar acá en este lugar, aprendiendo la palabra, bueno, lo que ellos dicen la palabra de Dios, buscando a Dios de esta manera, nosotros vamos de pronto a llegar a ser salvos. Decía, pero es absurdo, porque entonces miles de millones de personas que no tienen acceso a ese seminario, entonces no van a poder ser salvas. Y empezamos, obviamente, pues, mi interés no era convencerlos, pero sí confrontarlos con la realidad de que la Biblia hablaba de la salvación solo por fe. Si la sola escritura es el estandarte, si la sola escritura es el mástil, la sola fide es la bandera que la sola escritura levanta. Todo, absolutamente todo está fundamentado en las escrituras, pero la discusión de la reforma era a través de esa doctrina, que la justificación es por la fe. Cuando este señor Texer estaba vendiendo las indulgencias, usted puede perder de vista la realidad de lo que está sucediendo históricamente cuando usted se enoja ante la situación que están viviendo y decir, ¿cómo pueden vender la salvación?
¿Y cómo es posible que hagan eso, que con un papel le digan a la gente que se salve? Pero detrás de eso hay una doctrina que se le está enseñando indirectamente a las personas. Y es que ellos pueden, por esfuerzos humanos, ganarse el cielo. Y por eso Martín Lutero en una de sus tesis les dice, si es que es cierto, si es que es posible, si hay alguna mínima posibilidad de que el obispo, ¿cómo se llama ese? El papa, por un decreto papal, saque un alma del infierno, del purgatorio, entonces que lo haga por pura misericordia y no por dinero. Tremendo. Si es que eso es así, que lo haga por misericordia y no por dinero. Sabemos que es imposible. De hecho, hay que ser tonto, diría yo, para creer que uno, hombre, lo puede sacar a uno, a un alma inmaterial de un lugar donde no tiene ningún poder. Cuando Martín Lutero entiende Romanos capítulo 1, verso 17, quiero que vayamos allá. Romanos capítulo 1, verso 17. Siempre leemos el 16, pero no el 17. ¿Cierto? Porque no me avergüenzo del evangelio, etcétera, etcétera. Pero el 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, 2 puntos, mas el justo por la fe. Cuando Martín Lutero entendió esto, él no podía creer lo que tenía delante de sus ojos. Él había pasado toda una vida buscando justificarse a sí mismo y leyó este texto, leyó esta carta y entendió que la salvación no es por los méritos humanos, que la salvación no es por lo que yo quiera hacer o pueda hacer o crea que puedo hacer, sino que la salvación es un acto soberano de Dios donde Él justifica al pecador. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el que ha sido justificado por Dios a través de la fe y de la confianza que ha tenido en Cristo Jesús, en su sacrificio perfecto, consumado, eficaz, vivirá. El que ha sido justificado a través de la fe que ha tenido en Cristo Jesús, vivirá. Y cuando él entendió eso, él se le abrieron sus ojos y empezó a escribir sobre esto. Y empezó a rechazar la doctrina del purgatorio, empezó a rechazar la doctrina de la salvación por obras y obviamente el engaño de Roma de vender la salvación de un alma. Si ustedes se acuerdan de la película, cuando caiga la moneda, cuando suene la moneda, un alma, terrible, ¿cierto? Nos parece terrible, pero eso no es lo que está enseñando hoy la iglesia. Que yo puedo pactar y puedo ganar mi salvación, que yo puedo pactar por la salvación de alguien, qué absurdo. O sea, yo le estoy comprando a Dios que salve a alguien, ¿no es lo mismo? O cuando creemos que Dios no puede salvar a alguien si el hombre no coopera con él. ¿Qué dice la Biblia? La salvación es de Jehová. La salvación le pertenece a Jehová. La salvación fue pensada por Jehová. La salvación fue planeada por Él. La salvación fue ejecutada por Cristo, por el Hijo. Y la salvación es aplicada por el Espíritu Santo. La Trinidad obrando en la salvación de un pecador. Cuando vamos a esta doctrina de la sola fide o solamente por la fe, solo por la fe y nada más que por la fe, entramos en un dilema teológico que lo podemos expresar en la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un Dios justo? ¿Cómo puede un Dios perfecto? ¿Cómo puede un Dios santo? ¿Cómo puede un Dios sublime, eterno, limpio, puro, perdonar a un pecador y ese Dios permanecer siendo justo?
¿Cómo puede un Dios perfecto decir que perdona a un pecador que no es justo, decir que es justo y seguir siendo justo al decir que ese pecador es justo? No sé si me hago entender. O sea, ¿cómo Dios perfecto puede justificar a un pecador? ¿Cómo un Dios perfecto puede decir, Carlos David, eres justo, perdonado y aceptado? ¿Y cómo Dios puede decir eso sin mentir? Porque nosotros no somos perfectos. Pero Dios ha dicho de nosotros que hemos sido justificados. Y hay un problema teológico allí. Y Roma dijo, ustedes hacen de Dios un Dios mentiroso. Y los teólogos romanos dijeron, Martín, tú estás diciendo que Dios miente en el Evangelio. Tú estás diciendo que Dios se para delante de un hombre y le dice, tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres justo. Y eso es mentira. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo Dios, Jehová, perfecto, justo, el cual no tendrá por inocente al culpable y que visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación? ¿Cómo es posible que Dios perfecto perdone a un impío, a un pecador y seguir siendo justo? ¿Cómo es posible esto? Y por eso debemos entender, hermanos, que la justificación por la fe es un decreto de Dios acerca de una persona, diciéndole, tú eres justo, tú eres inocente, tú eres santo. Cuando levantaron este argumento de por qué, de cómo los protestantes hacían de Dios un Dios mentiroso al declarar acerca de un pecador que era justificado por la fe sin obras, porque ¿cómo podía Dios decir algo de eso de un pecador? Martín Lutero respondió diciendo que esto, primero que ellos no comprendían la doctrina de la justificación de la fe, porque la justicia que Dios decreta sobre esta persona no es su justicia propia. Y cuando usted hace la pregunta, ¿cómo un Dios perfecto puede atribuir justicia a un pecador? Usted está asumiendo que ese pecador tiene justicia. Y eso era lo que pasaba en la mente de Roma. Ellos decían, uno tiene que ganarse su salvación. Llega un punto, Roma cree en la gracia infundida. ¿Qué es eso? Como que Dios le da una medida de gracia a usted y usted se esfuerza y colabora con esa gracia y llega un momento donde esa gracia lo justifica y lo vuelve perfecto. En algún momento. Y si no alcanza en esta vida, pues entonces en el purgatorio. Y que solamente los pecados de muerte pueden hacer que usted pierda esa gracia y pueda caer, ¿sí?, de ese estado de santidad. Entonces, en la mente de Roma, la justificación estaba directamente ligada a lo que yo podría hacer. Y Martín Lutero les está diciendo, la Biblia no habla de eso. La Biblia en ningún lugar dice que el hombre puede ganar la salvación por sí mismo. La justificación no es un proceso que yo empiezo desde el momento que soy bautizado en la Iglesia Católica y que termina en el día de mi muerte cuando me ungen con los santos óleos. No, la justificación no es un proceso. La justificación es un suceso, es un momento en la vida de una persona donde Dios el Padre dice, eres justo por la sangre de Cristo. Esa es la justificación. Esa es la salvación. No es un andar con Cristo, no es que yo empiezo a esforzarme en Cristo, no, eso es un decreto de Dios que dice, tú eres aceptado, tú eres mi hijo, tú eres amado y no hay nada que puedas hacer para que yo te ame más y no hay nada que puedas dejar de hacer para que yo te deje de amar. Eso es justificación por la fe. Y eso no lo puede entender un pecador. Y eso no lo puede entender alguien que no tenga el Espíritu Santo, porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios y no se sujeta a la ley de Dios. Y que el hombre natural no discierne, no entiende, no comprende, no juzga, no divide las cosas espirituales, porque se han de entender, se han de discernir, se han de juzgar espiritualmente. Entonces Martín Lutero entendió esta doctrina de solamente por la fe. Y
cuando usted entiende solamente por la fe, usted tiene que entender solamente por Cristo. Porque la justicia que usted recibe no es su justicia propia. Usted no está ganando algo. Ya hubo alguien que ganó esa justicia que recibe el pecador, que es perdonado cuando Dios dice, tú eres perdonado. Tremendo. Y solamente Dios puede hacer eso. Y esa es la respuesta por la cual Dios no miente cuando atribuye a un pecador, cuando dice que un pecador es justificado. Cuando alguien cree en Jesucristo, cuando alguien ha sido salvado por la obra de Cristo en la cruz, ha sido perdonado por Dios, Dios no está mintiendo. Porque Dios está viendo a ese hombre a través de la vida y de la muerte de Cristo Jesús. Y por eso cuando nosotros estamos orando, no oramos en nuestro propio nombre. Señor, quiero aquello. No, Señor, vengo a tu presencia, no en mis propios méritos, sino en el nombre de Jesús, que ganó tu favor para con todos aquellos los creyentes. Vengo en su nombre y no en mi nombre, porque si vengo en su nombre, tú me escucharás, porque Él ganó todo lo que yo he recibido por tu gracia. Hay una segunda pregunta que debe venir a nuestra mente cuando consideramos la salvación de un pecador, y es, ¿cómo puede alguien que ha vivido bajo pecado desde su nacimiento, cómo puede un pecador que ha blasfemado el nombre de Dios, que ha rechazado la gracia de Dios, sobrevivir al justo juicio de un Dios perfecto que es fuego consumidor y permanecer en pie? ¿Cómo puede un pecador estar en el juicio de Dios, ser juzgado por la justicia eterna, santa y perfecta de Dios y sobrevivir a ese juicio y permanecer en pie? La respuesta es Cristo Jesús. La sangre de Cristo, y únicamente su sangre puede cubrir los pecados de una persona, y esa persona puede permanecer en pie delante del Dios eterno. Podemos ilustrar esto de alguna manera. Cuando nosotros somos pecadores, si nosotros nos acercamos a Dios, que es fuego consumidor, es como si el pecado, usted se bañara con gasolina. Imagínese que usted se baña con gasolina, de cabeza a pies. Y usted va caminando y va escurriendo gasolina. Y Dios está al frente. Y lo llama al juicio. Y Dios es fuego consumidor. Y usted se acerca a Dios. Por eso es que David dice, no se levantarán los impíos en la congregación de los justos. ¿Usted entiende eso? O sea, una persona llena de gasolina se acerca a Dios santo, perfecto, que es fuego consumidor. ¿Usted cree que puede sobrevivir? Si Juan, cuando vio algo de la gloria de Dios, cayó. Y cuando le vi, caí como muerto. Pero era un hombre ya salvo. Cuando Moisés quiso ver la gloria de Dios, ¿qué le dijo el Señor? Yo creo que lo que le estaba pidiendo no tenía sentido. O sea, pero el Señor le dice, bueno, porque eres mi amigo, te voy a permitir que te escondas en esa roca. Y yo pasaré y te mostraré mis espaldas. Solamente. Porque no verá mi rostro alguien y vivirá. Porque no verá el rostro de Jehová alguien pecador y vivirá. Y Dios pasó. Y dice la palabra, cuando usted lee, que cuando Moisés bajaba del monte, la gloria de Dios resplandecía en su rostro. Era tan terrible estar delante de Dios que los israelitas decían, no, que no hable Jehová con nosotros, habla tú con nosotros.
Hermanos, Cristo Jesús se levanta como la piedra angular que sostiene todas estas doctrinas. Él y solo Él. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos capítulo 3, verso 24. Dice, siendo culpados, ¿perdón? Es que mi versión dice diferente. Siendo justificados pagando un alto precio. ¿Cómo? ¿Es gratis? ¿No hay que hacer nada? ¿No hay que creer? Siendo justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, siendo declarados justos, siendo declarados inocentes, sin hacer absolutamente nada, sin decir, Dios, pero yo quiero colocar mi fe, Señor, pero yo quiero ir a Monserrate, Señor, pero yo quiero leer más mi Biblia para ser justificado. No, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En otras palabras, sobreviviendo al juicio de Dios, no por sus propias obras, ni por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo que le son otorgados a ese pecador que está delante de Dios. No hay pecado, hermano, que pueda soportar y vencer la sangre del Cordero. No existe un pecado. No existe un pecado que usted pueda cometer, si es un verdadero creyente, que lo separe de la gloria y de la gracia de Dios. No hay un pecado que usted pueda cometer que lo aleje tanto de Cristo que Él no lo pueda alcanzar. Y no hay una obediencia que usted pueda ofrecer que sea tan digna como para que Dios diga, Cristo, tu sacrificio no ha sido nada comparado con la justicia que este hombre acaba de hacer. Hermanos, no existe tal cosa. No existe tal cosa. El ladrón en la cruz, cuando estaba delante de Cristo, después de haberlo blasfemado, si usted ha leído el Evangelio de Lucas, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Saben cómo se llama eso? Sola fide. Solamente por la fe. Y Cristo le dijo, la verdad no puedo. Porque es que tú no te has bautizado. Tú no has sido un discipulado. Tú no has subido a Monserrate. Tú no has leído toda la Biblia. Se está en este momento, en unos pocos años, se va a construir el Nuevo Testamento y tú no lo has leído. Solo sabes de la ley. No puedo. Lo lamento. Yo voy a rogar al Padre para que tenga misericordia de ti. No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso porque has creído en el sacrificio del Cordero de Dios que quita verdaderamente el pecado del mundo. No es una mentira, no es una utopía, no es un sueño. Verdaderamente Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Si usted ha leído el Evangelio de Juan, usted se dará cuenta que cuando Cristo entra a escena, Juan se levanta y les dice a estos judíos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para usted y para mí eso no tiene ningún significado, ¿sabía? Para usted y para mí eso es simplemente una palabra donde Juan está diciendo, él es el Cordero de Dios. Pero ¿sabe lo que pasaba en la mente de un judío cuando Juan estaba diciendo esto? Juan les estaba diciendo, señores judíos,
Ustedes durante toda la historia han ofrecido sacrificios. Ustedes durante toda la historia han matado, han degollado corderos como símbolo del perdón de los pecados que Dios les da allí en ese momento. Pero he aquí al verdadero cordero que sí quita el pecado. Véanlo, miren a Él y sean salvos. Miren a Él, miren a Él, porque no por las obras de la ley seremos justificados delante de Él. Dice el versículo 21 de Romanos capítulo 3, si usted está allí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, es decir, por el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Pablo dice no hay diferencia, se refiere a judíos y gentiles. No hay diferencias entre judíos que tienen la ley y gentiles que no tienen la ley escrita. No hay diferencia porque todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora el versículo 24 que vamos a leer, siendo ellos, siendo estos todos que pecaron, pero que también son de la fe de Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso es que Juan dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Y desde entonces el reino de los cielos es proclamado. Los judíos tenían la ley de Moisés, 600 y pico de mandamientos, acerca de todo lo que usted se pueda imaginar. Y ellos, en vez de humillarse, ellos trataron de obedecer esos mandamientos, lo cual es una afrenta contra Dios. Porque la ley no fue dada para salvar, la ley fue dada para llevarnos a Cristo Jesús. Y ellos no solamente querían obedecerla, sino que realmente no la obedecían. Y por eso Cristo les dice, si vuestra justicia no fuere superior a la de los escribas y fariseos, no podréis ver el reino de los cielos. Es decir, si ustedes no son perfectos, incluso más de aquellos que ustedes creen que son perfectos, no pueden ser salvos. Pero Pablo está diciendo acá, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, otro tipo de justicia. Otro tipo de justicia. Y note que esta justicia es de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. No la justicia de la ley, la justicia de Dios. Esa justicia que se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Capítulo 4, verso 6. Verso 4. Pero al que obra, es decir, al que se esfuerza, no se le cuenta el salario como gracia, o no se le cuenta el pago como gracia. Es decir, el que trabaja, pues su pago es pago, no es un regalo. Sino como deuda, es decir, como algo que se merece. Pero al que no obra, es decir, al que no se esfuerza, al que no trabaja, es decir, si ve, ese sino es un contraste. ¿Entre qué? Entre lo que acaba de decir de trabajar y lo que va a decir en adelante. El que no obra, el que no se esfuerza, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquel que no se esfuerza por agradar a Dios, aquel que no quiere ganarse el favor de Dios por sus propios méritos, sino que únicamente confía en la gracia de Dios en Cristo Jesús y su sacrificio, esa fe que ha tenido en Dios le es contada por justicia. Y usted dirá, o sea que la fe es una obra. De ninguna manera. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8.
Versículo 8 dice, ¿por qué? Por obras sois salvos. ¿Por qué? Por gracias, perdón. Porque por gracia sois. Cambiémoslo a un español más actual. Porque por gracia ustedes son en el presente salvos. Porque por gracia ustedes hoy son salvos. Por medio, a través, por conducto. ¿De qué? De la fe. O sea que la fe no es una obra, la fe es un instrumento por el cual yo recibo la gracia de Dios. Y vamos a entender qué es la fe de acuerdo a Pablo. Por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo, un don, ¿de quién? ¿Qué es esto? Esto es el ser salvos por gracia, por medio de la fe. Todo lo que acaba de decir es esto. Esto. Y esto, ¿qué cosa? Ser salvos por medio de la fe. No es de nosotros, no nace de nosotros, sino que es un regalo de Dios. ¿Se dan cuenta que estamos completamente en manos de Dios? Que ni siquiera la misma fe que necesitamos para creer en Cristo la podemos obrar nosotros mismos. Este texto no me permite creer que yo me pueda acercar a Cristo. De hecho, ahorita nos devolvemos a Romanos capítulo 3, dice, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay, es absoluto, no hay quien busque a Dios. Edgar, pero yo me acuerdo que yo pasé al frente y hice la oración de fe. Edgar, yo me acuerdo que yo lloré en mi cuarto. Nadie busca a Dios. Y si alguien piensa que busca a Dios y es verdaderamente salvo, no es porque él lo busque, es porque el Espíritu Santo ya lo haya buscado a él. Porque la fe es un don de Dios. Entonces, hermanos, salvos por gracia a través de la fe. Salvos no por obras, salvos no por fe, salvos no por méritos, salvos no por otra cosa, sino que por la gracia de Dios, pero a través de la fe. Amén. La salvación no es por fe, la salvación es por gracia. Por gracia, pero mediante o a través de la fe. Amén. Entonces, ¿qué haces con tu culpabilidad? Cuando pecas, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que ya no puedes ir al trono de la gracia y rogar por misericordia? ¿Sientes que ya no tienes acceso a la oración y que ya no tienes acceso a la gracia que es en Cristo Jesús? ¿Sientes que ya no eres digno de venir a la iglesia y recibir la palabra de Dios? ¿Sientes que ya no debes predicar el evangelio? ¿Sientes que ya no debes leer las escrituras? ¿Qué haces con tu culpabilidad? ¿Qué haces? ¿Te encierras en ti mismo? ¿Te sientes triste? ¿Te deprimes? ¿O caes de rodillas y ruegas al abogado del cielo para que presente defensa delante del Padre por su sangre y te limpie de toda maldad y de todo pecado? ¿En qué estás confiando? ¿Estás confiando en lo que tú puedes hacer o estás confiando en la gracia de Cristo Jesús? Que si te justificó, es así. Si te salvó, es así. Y no hay nada que puedas hacer para ganarte más su favor, ni nada que puedas dejar de hacer para que Él te deje de amar. ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en ti mismo o estás confiando en Cristo Jesús? Capítulo 4, seguimos allí. Su fe les contaba por justicia. Como también David habla, o sea que esta doctrina viene desde el año 1400 antes de Cristo. O sea, esto no es nuevo. O sea que esto no se lo inventó Calvino, ni se lo inventó Lutero. Como también ¿qué? David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye
justicia sin obras. Como también David habla de el gozo, la alegría, de los cantos de júbilo en los que irrumpe una persona a la cual Dios le atribuye justicia sin hacer nada para ganarse esa justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, de la mujer, del niño, del joven, a quien Dios le atribuye, le da, le coloca, pone sobre él justicia sin obras. Y cuando Pablo dice que son justicias sin obras, no es una justicia que yo pueda obrar, porque si yo la obra, entonces sería justicia con obras. Es una justicia que no me pertenece, es una justicia ajena a mí. Y eso es lo que los reformadores expresaban como fiducia en el latín. Y eso significa confianza. Yo no soy salvo por la información, porque la gente dice, no, pues yo sí creo, yo creo en Cristo, sí, todo el mundo cree en Cristo. Eso no es suficiente. ¿Cómo así, Edgar? ¿Cómo así que no? No, eso no es suficiente. No es solamente creer que Cristo es el Salvador del mundo, eso no es suficiente. Tampoco es suficiente creer que Cristo es el Salvador del mundo y que además murió por los pecadores. Eso no es suficiente. ¿Qué está diciendo Edgar? La fe verdadera es una fe que entiende, pero también confía. Absolutamente. En otras palabras, esta fe, esta fiducia, esta confianza en Cristo no es mero intelectualismo. No es una interpretación correcta de la Biblia. Es un conocimiento acertado del sacrificio de Cristo, pero que me lleva a depender, a agarrarme, como decía Pablo, a asirme de Cristo. Esa es una verdadera fe. Para que podamos entender esto, si usted va volando en Avianca, usted sabe qué pasa con Avianca, que no tiene pilotos. Si usted va volando en Avianca y el vuelo va lo más de chévere, normal, y se le acerca a la azafata y le dice, póngase el cinturón. ¿Usted se lo pone? Pero si todo va normal. Todo va normal. Yo no me lo pongo. Póngase la esta de oxígeno, pero todo va normal y no se siente turbulencia ni nada. Nadie se lo pone. Pero ¿qué pasa si usted empieza a sentir turbulencias? Y todo el mundo empieza a gritar. ¡Ah! Y la azafata, ¡ay! Empieza a gritar, ¡cálmese, cálmese! Póngase los cinturones. Póngase los chalecos salvavidas que nos vamos a caer al mar. ¿Y qué hace la gente? ¡Pah! Y de una vez el piloto dice, tripulación, lamento decirle que vamos a tener un choque. Bueno, pasó esto, lo otro, vamos a caer. ¿Qué hacen ustedes? Usted coge ese salvavidas, usted coge ese chaleco, la vaca, usted coge todo. Usted coge todo con tal de no morir. Esa es la confianza que debemos tener en Cristo. No una mera, no decir sí, amén. Sí, yo creo en Cristo. Hoy en día todo el mundo cree en Cristo, pero eso, hasta los demonios creen en Cristo y tiemblan. O sea, la fe de los demonios es mucho mejor que la de muchas personas que dicen que creen en Cristo. Esa fe no les salva, porque un demonio no puede confiar en el sacrificio de Cristo. Pero una persona que tiene confianza, que tiene fiducia, una persona que confía en Cristo, agarra a Cristo y nunca jamás lo suelta. ¿Y saben qué es lo más lindo, hermanos? Que Cristo también nos agarra a nosotros. Y nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Y Dios, que es más grande que todos, los tiene en sus manos y nadie los puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Ustedes no creen que el evangelista tenía en mente que en siglos después iba a enseñar que la salvación se podía perder? ¿Usted ha encontrado en la Biblia un texto más claro que eso? No, pero es que Hebreos 6 y Hebreos 10 dice, lean Hebreos, por favor, y analícenlo en su contexto. Porque es imposible que lo que alguna vez conocieron es imposible
Es imposible que los que alguna vez conocieron y les gustaron el don celestial vuelvan atrás. Es imposible. Por eso si tú estás aquí y estás pensando en dejar a Cristo, no significa que perdiste tu salvación, sino que probablemente nunca la tuviste. Nunca la tuviste. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 7 del capítulo 4, lo que dice David: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, bienaventurado la mujer, bienaventurado el niño, bienaventurado el joven a quien el Señor no inculpa de pecado. A la luz de lo que hemos aprendido acá sabemos que si Dios no inculpa de pecado es porque ¿qué? Porque ya ha sido justificado por la fe. Mire la palabra tan linda que está utilizando acá: bienaventurado, dichoso, salte en un solo pie, grite, toque instrumentos, si Jehová no lo ha inculpado a usted de pecado. Exalte al Cordero, si Dios ha dicho de usted que así sus iniquidades, sus maldades, sus pecados han sido perdonados. ¿Se dan cuenta por qué la reforma se dio? ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque esto solamente lo puede hacer entender el Espíritu Santo. ¿Es más fácil? ¿No es más fácil hacer obras y ser salvo? ¿No es más sencillo? No, pues yo hago esto y soy salvo. No estamos acostumbrados a eso, nuestros padres no nos criaron así. Si tiendes la cama, te doy esto. En el colegio, si haces esto, entonces obtienes esta nota. En el trabajo, si haces un buen trabajo, entonces te ganas el bono. Y si estás sentado 8 horas ahí, entonces te ganas el salario. No estamos acostumbrados a hacer. Y Dios nos dice, en el reino de los cielos, no es así. Alguna vez un pastor, de manera jocosa, dijo: lo único que nosotros aportamos a la salvación es el pecado que la hizo necesaria. Lo único que aportamos a la salvación es el pecado. Y yo sé que usted entiende eso. O sea, Dios es soberano. Efesios capítulo 1, verso 5. Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Quiero que note algo en este versículo. Versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos pecadores. ¿Nos escogió para ser santos? Según nos escogió en él para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos. ¿Por medio de quién? ¿Según el qué? El puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Con la cual qué? ¿Se dan cuenta que Pablo en todo momento está con el Padre y con Cristo? El Padre, Cristo. El Padre escoge por medio de Cristo. El Padre predestina en Cristo. El Padre nos adopta en Cristo. Dice al final, con la cual, o sea, con la gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. ¿Nos hizo qué? Nos aceptó. ¿Por nuestras obras? Nos aceptó porque somos lindos, porque cantamos bonito y porque sabemos versículos de la Biblia. Nos aceptó en su amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo Jesús,
es el amado de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros somos amados en Cristo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuánto ama Dios el Padre a Cristo? ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo puede ser el amor del Padre y el Hijo? El amor que el Padre le da al Hijo. Ahora piense cómo es el amor que usted le da a su hijo o que usted le da a su esposo o a su esposa. Es un amor pequeño. Ni siquiera es amor. Ahora pensemos en el amor que Dios puede dar a Cristo. ¿Cómo creen que es ese amor? Es amor puro, es amor verdadero y es amor infinito. Es amor santo, es amor perfecto. Ahora piensen en esto. Dios lo ama a usted en Cristo de esa misma manera. No más y no menos, porque Él nos hizo aceptos en el amado. Muchos creyentes están luchando hoy en día para que Dios los acepte. Están haciendo lo mismo que hacía Roma. ¿Por qué la gente ora? La gente que no entiende esto, ¿por qué ora tanto y orar es bueno? Y ayuna tanto y ayunar es bueno. Y lee la Biblia tanto. No porque quieren conocer a Dios, sino porque de cierta manera quieren sentirse seguros de su salvación. Pero la Biblia no dice que yo debo orar para ser salvo, ni ayunar para ser salvo. La Biblia dice que yo hago eso porque quiero conocer a Dios, porque quiero tener una relación con Él, porque le amo, ¿cierto? Solamente por eso. Romanos capítulo 5, verso 19. ¿Por qué Cristo no vino a la tierra de 33 años? O sea, ¿por qué Dios no colocó a Cristo de una vez en la tierra? ¡Pim! Cristo de 33 años, puro, perfecto, santo, como ustedes saben que es Cristo. De una vez lo cogen los romanos, lo matan y al tercer día resucita y se va al cielo. ¿Por qué Dios no hizo eso? Porque Dios decidió que naciera una virgen, fuera un niño, fuera instruido, creciera y llegara a los 33 años y muriera a esa edad. ¿Por qué? Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos. Por esa razón. La justificación por la fe no es decir alguien es justo porque sí, como meter los pecados debajo de la alfombra. No. La justificación de la fe es posible no solamente por la muerte de Cristo en la cruz, sino por su obediencia perfecta. Si Dios solamente perdonara nuestros pecados, estaríamos en la misma condición de Adán, sin pecado, ¿cierto? Si Dios solamente perdonara nuestros pecados, estaríamos en la misma condición de Adán, es decir, sin cielo y sin infierno, en un estado intermedio, o sea, como dicen coloquialmente, ni chicha ni limonada. O sea, ni son condenados, pero tampoco son salvos. Pero como Cristo Jesús es superior a Adán y tuvo una vida perfecta, ¿sí ve lo que dice el versículo? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. Es decir, Dios no solamente quitó nuestros pecados, Dios no solamente perdonó nuestros pecados, Dios no solamente dijo que éramos justos, sino que además Dios nos hizo justos en Cristo Jesús. Eso es lo que se conoce teológicamente como doble imputación. ¿Qué significa eso? Transferencia. ¿Qué es eso? Él es el pecador. No, Él es Cristo, yo soy el pecador. ¿Sí? Y cuando Cristo está muriendo en la cruz, Él está muriendo por los pecados ¿de quién? De este pecador. ¿Cierto? Pero hay algo más. Este pecador, que ahora está vacío porque no tiene pecado, ha sido lleno ¿de qué?
de esa justicia de Él. Entonces eso se llama doble imputación. Imputación es un término contable que significa registrar, colocar. Entonces, Cristo vive una vida perfecta y esa es mi vida para Dios. Cuando confío, fiducia, en el sacrificio perfecto del Cordero. Y los pecados míos son colocados sobre Cristo porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que pasó en la cruz. Ahora volvamos al versículo 17 del capítulo 1 y vamos a entender ese versículo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ahora entendemos cómo se revela la justicia de Dios en el Evangelio. Ahora entendemos cómo se revela la justicia de Dios en el Evangelio. Cuando el Evangelio es proclamado, dice el apóstol Pedro, que nosotros nacimos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre. El Evangelio de Cristo Jesús, ese Evangelio que en el versículo 16 tiene poder para salvar a todo aquel que cree, en ese Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Recuerdan el capítulo 3? No la justicia de la ley, la justicia de Dios. No la justicia que yo obtengo, la justicia de Dios. No la justicia que se gana por esfuerzo físico, no, la justicia que Dios regala por gracia. Esa justicia se revela en el Evangelio, por fe y para fe. Y por eso es que dice, mas el justo por la fe vivirá. Lo que está diciendo acá Pablo es que el que ha sido justificado por la fe en Cristo Jesús vivirá. Vivirá. Hemos entendido, hermanos, que la justificación por la fe no es simplemente creer. Hemos entendido que no es simplemente decir sí, amén, sino que es confiar en el sacrificio de Cristo y que la salvación viene por fe en ese sacrificio, pero que esa fe no viene de nosotros, sino que Dios nos la da. Hemos aprendido que no solamente la justificación viene por la muerte de Cristo, sino también por su vida perfecta. Que no solamente Él sufrió nuestra muerte, sino que también vivió nuestra vida. Y nunca olvide eso. Cristo murió nuestra muerte, Cristo sufrió nuestra muerte y Cristo vivió nuestra vida. Y eso lo estaba haciendo en la cruz. Y por eso en Juan capítulo 17 Él dice, Padre, he acabado la obra que me diste. He glorificado tu nombre. Por eso es que Él ora así, porque ya iba a morir. Y eso era el sello de aprobación divino de que su obra era perfecta. Para terminar, hermanos, quiero que usted piense, a la luz de esta doctrina, ¿qué va a hacer usted la próxima vez que se sienta culpable con el pecado? Usted va a llorar y a deprimirse, usted va a ir a la cruz y va a rogar por misericordia. ¿Qué va a hacer la próxima vez que usted se sienta desanimado? O se sienta tentado a hacer algo para que Dios lo acepte. Cuando usted se sienta así, entristézcase no solo por eso, sino también porque está pecando contra la cruz de Cristo. Porque usted está diciendo que usted tiene que hacer algo para aumentar el valor de la muerte de Cristo. ¿Y quieren que les diga una cosa? Él es el Cordero de Dios que quita verdaderamente el pecado del mundo.